8:09 en estas mañanas del aire. Nuestros teléfonos son el 483-4850, 421-4861, nuestro WhatsApp 221-617-9919 y nuestras redes. Estamos en Facebook como Mañanas del Aire y en Twitter como M del Aire Radio. Muy bien. Y como siempre es habitual en Mañanas del Aire, invitamos a alguna figura destacada de la política a desayunar con nosotros. Y hoy nos acompaña Oscar Cuartango, ex ministro de Trabajo. Muy bien. Y bueno, para nosotros es un honor tenerlo acá. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, para mí es un gusto estar con ustedes. No, el honor es nuestro. Nació en Ensenada. Así es. Provincia de Buenos Aires. Bueno, en Ensenada también nos están escuchando a través de FM Río, que es la 89.7 de Ensenada. Entonces les puedo mandar un saludo a todos mis compañeros de colegio ensenadenses. Sí, ¿a qué colegio fue? Y en ese tiempo era el colegio número 6, porque Ensenada era parte de La Plata con Berisso. Claro. Hoy es el colegio número 1, que está la plaza, que está la municipalidad. Sí. Así que ahí hizo la escuela. Y después, bueno, obviamente secundarios también en Ensenada. No, cuando yo fui al secundario no había colegio secundario en Ensenada, yo fui al Colegio Nacional, acá La Plata. Ah, y ya después entró en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Así es. Y se recibió de abogado y de procurador. Y bueno, especializado en Derecho del Trabajo, Derecho Sindical. Un poco estábamos conversando fuera de micrófono la difícil situación por la que estamos atravesando todos los argentinos con respecto al trabajo. ¿Cómo ve el panorama? ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál es el escenario? El panorama lo veo mal. ¿Qué se podría hacer? Habría que cambiar las políticas económicas con respecto al trabajo y la producción. Venimos con una suba importante de la desocupación y con una pérdida del poder adquisitivo del salario, con unas políticas que inducen a la inversión financiera y especulativa y no la inversión productiva, con altas tasas que utiliza el Banco Central en un intento de controlar la inflación, y eso genera un círculo vicioso de enfriamiento de la economía, retracción del consumo, y en función de eso también despido de personal por parte de las pequeñas y medianas empresas que no tienen espaldas para aguantar el personal y que además son las grandes dadoras de mano de obra en nuestro país. El problema del empleo no lo solucionamos con inversiones de multinacionales, que son necesarias, no las despreciamos, pero no son las que nos van a solucionar el problema del empleo. Claro, no nos van a salvar. Nos pueden solucionar los problemas de autoabastecimiento en materia energética, etcétera, pero el problema del empleo no lo solucionan las multinacionales, que invierten 200, 300 millones de dólares y generan 200 puestos de trabajo, a razón de $1 millón por puesto de trabajo la inversión, cuando una pequeña o mediana empresa, a lo mejor con 200.000 pesos, genera 2 o 3 puestos de trabajo. Claro. Hay un tema con esto de las inversiones, ¿no? Se ha generado que la gente, que el ciudadano común hable tal vez de las inversiones y se repita mucho lo que dicen en los medios de comunicación, tal vez sin analizar profundamente a qué nos referimos cuando hablamos de inversiones, porque el presidente lo vemos viajar por distintos países hablando de que van a venir las inversiones de tal lado, de que se fueron a buscar inversiones, de que me prometieron inversiones de España, y eso se nota en la gente común, digamos, en la clase media, y tal vez haya como un mito alrededor de las inversiones, porque desde la forma en que lo entiendo yo, por ejemplo, siempre que hablamos de inversiones estamos hablando de poderes muy grandes y que esos poderes, tanto económicos como políticos, siempre quedan en un círculo cerrado y no llegan al común, a la gente común, no llegan a la clase media. Primero que nos estamos endeudando para gastos corrientes, ¿no? Es como que si nosotros nos endeudáramos para festejar un cumpleaños de 15. Claro. Y no para cambiar el auto, o para cambiar la casa o el departamento, o para hacer un arreglo, que serían inversiones beneficiosas. Claro. El endeudamiento que estamos haciendo nosotros para gastos corrientes, y estamos adquiriendo unos niveles de endeudamiento muy grandes.
que se van a pagar las consecuencias de esto. Hay que pagarlo. Esto hay que pagarlo, Si lo van a hay pagar un- nuestros nietos, nuestros... Si hay una cuestión que es indiscutible, gran logro de Néstor Kirchner fue la renegociación de la deuda externa con una importante quita, un acomodamiento de los plazos y con bonos, no con plata, con papeles. Y todo eso se está tirando por la borda con este endeudamiento para gastos corrientes que se está haciendo. Se habla de austeridad, de achicamiento del Estado. Tenemos 21 ministerios, no sé cuántas secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales más. Sí, no es que, los atorrantes y vagos que trabajan en el Estado han disminuido, porque eso es lo que dice el gobierno nacional. O sea, basta de ñoquis. Resulta que en vez de haber mantenido por allí, no, se echó gente y se tomó más de la que se echó en muchos de los... Y de altos rangos. Sí, con- sí, con no, ojo, remuneraciones. no con sueldos mínimos, sino cuantiosas sumas de dinero en sueldos. Pero el tema fundamental con lo que hace al trabajo y al empleo es el posicionamiento que se tiene con respecto a él. Nosotros considerábamos que el trabajo es una herramienta de inclusión social, es un ordenador de vida. Gobernar es dar trabajo, decía Sí. Perón, ¿verdad? Y que el trabajo dignifica. El Papa mismo dice que el pan que llega por vía del asistencialismo sirve para paliar el hambre, pero que el pan que realmente hace bien y dignifica es el que se gana con el trabajo. Claro. Sí. Bueno, hay un mandato bíblico: ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿verdad? Sí, sí, es así. Es así. Ahora, el gobierno considera el trabajo una variable de ajuste económico. Por eso están hablando de productividad. Con una cita de Perón, el presidente ayer, en realidad el tema central del trabajo fue planteado con meridiana claridad el pasado 6, 7 y creo que 8 de abril en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Se convocó a los Estados miembros, a los representantes de los trabajadores y de los empleadores, que son los que hacen el tripartismo, a qué trabajo queremos para el futuro, porque la robotización, la informatización, el avance tecnológico, en definitiva la automatización, hace ver que cada vez se va a precisar menos gente, Claro. para menos mano de obra para Menos hacer mano las de mismas obra. cosas o para hacer más cosas. En consecuencia de eso hay que explorar cursos de acción hacia el futuro para hacer una sociedad viable. Hay quienes proponen, por un lado, demorar. Hay un economista inglés que propone demorar la robotización Sí. mediante desestímulos impositivos. El director general de la OIT no está muy convencido de convencido. eso. Yo creo que realmente los avances tecnológicos no pueden pararse. Lo que hay que hacer es acomodar la realidad laboral a los mismos. La única verdad es la realidad. Claro. Y entonces los suecos hablan de reducir la jornada, los holandeses también, y los franceses hace mucho tiempo que vienen explorando esa alternativa de reducir la jornada de trabajo. Hasta se llega a hablar de asignación universal generalizada, porque para Claro. contener dentro de la sociedad a aquellos sectores que queden desprovistos de trabajo. Incluso unas expectativas están centradas en que la prolongación de la vida, de las expectativas de vida, va a hacer que haya gente más longeva que necesite ser atendida. Claro. Y entonces también eso podría llegar a ser una fuente de ocupación alternativa. Fíjense por qué Andariveles, la Organización Internacional del Trabajo y sus especialistas están mirando el futuro laboral y hablamos, de productividad, pero habla Perón en los 50, eso era otro escenario y otro mundo. Sí, es como que estamos, como que atrasamos, ¿no? Hoy también ¿Cómo decíamos al principio
¿Qué está diciendo el presidente Macri cuando habla de productividad, ¿no? Porque no es lo mismo que lo digamos acá con el diario del lunes y evaluemos distintas vertientes. ¿Y qué le dijo a los trabajadores ayer cuando habló de productividad? Porque hemos entrevistado por ahí a personas de distintos gremios con los distintos conflictos que hay en la provincia de Buenos Aires, con los aeronáuticos, por ejemplo, con los docentes, con los médicos, con los judiciales, y todos han dicho que por ahí en lo discursivo está muy bien, pero le cuesta muchísimo a los gremios llegar a verse la cara con los ministros, y también ellos ven que hay un claro posicionamiento de gobernar hacia las esferas de poder o hacia las esferas económicas, y que siempre los empresarios se ven beneficiados. Entonces, cuando se habla de productividad, ¿qué se está diciendo? Bueno, mira, ayer el presidente anunció con bombos y platillos lo que él denominó un empalme entre los planes asistenciales y el trabajo productivo. Nosotros lo venimos diciendo desde la campaña del 2015. Decíamos que había que reemplazar los planes sociales por trabajo genuino. Y decíamos cómo. Incluso los que le han estudiado el tema o lo han estudiado superficialmente y no lo profundizaron, o saben la música pero no la letra, Claro. porque le hicieron incurrir en una contradicción cuando el presidente dice que al desocupado que consiga trabajo se le va a mantener el plan social, pero se lo va a asignar como parte del salario que le tiene que pagar el empleador. Sí. O una cosa o la Claro. otra. Como un O se lo subsidio. mantiene como plan social, o se lo convierte en un subsidio al salario que beneficia al empleador. Una cosa o la otra, las dos cosas no. Y él lo dijo expresamente así, porque este tema nosotros lo teníamos bien estudiado. Primero, hay dos situaciones distintas que deben merecer distinto tratamiento. La del subsidiado o del beneficiario de un plan social desocupado, Sí, y la del beneficiario de un plan social que trabaja en negro o no registrado. claro. Son dos cosas distintas y deben ser tratadas distintas. Con respecto al desocupado, sí se puede convertir el monto del plan social en un subsidio al salario como una forma de estimular al empleador a correr el riesgo que implica tomar un nuevo empleado. Claro, y blanquearlo. Porque como a esta persona que está desocupada, no trabajo no registrado, que está desocupada, le pasan a pagar un sueldo que no cobraba, a obtener aportes jubilatorios que no tenía y a tener una obra social que tampoco tenía, le conviene mucho dejar el plan social e incorporarse al trabajo. Claro. En tanto que al trabajador no registrado, que también es beneficiario de un plan social, el tratamiento tiene que ser distinto, porque está cobrando el plan social y está cobrando un sueldo en negro. Entonces, yo creo que había que mantenerle el plan social a él, en cabeza del trabajador, por un lapso de tiempo en el 100%, yo diría que en estas circunstancias tendría que ser de 12 meses, y una segunda etapa, reducírselo a un 50% durante un periodo similar. A su vez, esto tiene que tener condicionamientos para los empleadores, porque si no puede ser un festival que arroje resultados contraproducentes. Primer aspecto, tiene que incrementar real y efectivamente la plantilla de personal. No vaya a hacer cosa que despida a un trabajador que tiene trabajo para tomar a uno con un plan social como subsidio. Claro. Porque la gente es buena, pero si se la controla es mejor. Claro. Segundo, que si recibe un subsidio para el trabajador que estaba desocupado, se comprometa a mantenerlo en el cargo por lo menos un periodo igual al que estuvo subsidiado. Claro. De lo contrario, tendría que reintegrar el subsidio. Claro, devolvérselo al Estado, claro, el subsidio. porque si no, cuando se vence el subsidio lo despide y busque otro subsidiado. Sí. Por eso dos temas, que sean la efectiva incremento de la plantilla de personal, y segundo, que lo mantenga el trabajador un periodo por lo menos similar al subsidiado. Y si se trata de un trabajador no registrado, al empleador va a haber que condonarle la deuda de la seguridad social desde la fecha que ingresó real y efectivamente el trabajador hasta el momento que lo blanquea. Pero también hay que exigirle
que se comprometa a mantenerlo en el cargo. En el cargo. Un periodo similar al periodo que se le condonó, por lo menos. Ah, Porque si no, aprovechan, claro, lo blanquean, regularizan la situación y a los 10, 15 días o a los 2 meses lo despiden. lo despiden. Entonces, de lo contrario, la condonación cae y se tornan exigibles las cargas no pagadas. Todas estas cuestiones nosotros las habíamos estudiado con bastante profundidad y las pensamos implementar a los 30, 60 días de haber asumido, no anunciarlas a 1 año y medio después. Sí, y usted es exministro de Trabajo, Oscar Cuartango, estuvo ¿cuántos años en el Ministerio de Trabajo? Los 8 años de Daniel Scioli como gobernador. 8 años. Y bueno, en esos 8 años ha ido desandando un montón de caminos. La experiencia... Y la experiencia en la gestión es muy enriquecedora. Si a eso le sumamos que yo tengo unas cuantas décadas en el ejercicio además, de la claro, profesión. pero y justamente en este tipo de problemáticas, no en cualquier otra, que se especializó justamente en trabajo. Entonces, está altamente tengo las dos calificado. visiones, las dos lados del mostrador, ¿no? Claro, ¿no? Eso es lo bueno. Nos tenemos que ir a una pausa, pero no se vayan, porque enseguida volvemos y seguimos conversando con el exministro de Trabajo, Oscar Cuartango. Y continuamos desayunando con el exministro de Trabajo, Oscar Cuartango. Y ahora está, por supuesto, con Daniel Scioli trabajando. ¿Cómo viene ese trabajo? ¿Qué dice Daniel Scioli? Bueno, ¿Qué dice todo el equipo? Daniel, nosotros avisoramos que el gobierno, si obtiene un respaldo electoral, va a ir por una segunda etapa de ajuste, donde incluso van a estar comprendidas algunas privatizaciones. Va a profundizar el ajuste, va a elevar la edad de las jubilaciones, y ya lo intentó modificar el coeficiente de actualización. Sí. Evidentemente la ley que sacaron con la finalidad pretendida de regularizar la situación de los juicios del jubilado no eso no pasó nada, los resultados que se esperaba. Nada. De manera que yo creo que hay que trabajar y estamos trabajando para hacer una propuesta que conforme a la ciudadanía y que entienda que tenemos que priorizar la defensa de la producción y el trabajo. ¿Cuál será la importancia que le asignan a la producción? Que la provincia de Buenos Aires hace 8 meses que no tiene vacante el Ministerio de Producción, cuando durante la gestión de Daniel Scioli nosotros triplicamos los parques industriales. El Banco Provincia le está dando préstamos para importar, es decir, para traer mano de obra extranjera. Y no hay ministro de Producción. Desde hace 8 meses. Esa es la importancia. Cuando hablamos de una etapa de privatización o de una segunda etapa de ajuste donde también entrarían las privatizaciones, ¿de qué panorama estaríamos hablando? Porque es bastante fácil asociar las privatizaciones a los años 90 y todo lo que pasó posteriormente a los años 90. Digo, esas privatizaciones trajeron una consecuencia. Mayor desocupación y mayor pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Que ya se viene dando. Ya se está dando, se va a profundizar. Claro. Se va a profundizar. Va a empeorar. La desocupación y va a incrementar la pérdida del poder adquisitivo del salario. Va a haber pocos ricos cada vez más ricos y muchos pobres cada vez más pobres. Sí, y incluso, bueno, en la región se nota todo este cimbronazo de índole económica y que hay gente que realmente no tiene que comer. Se han cuadruplicado la cantidad de comedores donde la gente acude a comer, aunque sea algo. No es un eslogan político. La Iglesia Católica ha manifestado su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo en estos días. Sí. Y bueno, realmente asusta un poco este panorama. Es preocupante.
¿Cuál debería ser el rol del trabajador actual? El rol del trabajador actual para sortear estos obstáculos, digamos, para no perder valor en su salario, para no perder su puesto de trabajo, para no perder eso que lo dignifica. ¿Cuál tiene que ser el rol del trabajador hoy en día para que el Estado se dé cuenta que el trabajador le está costando llegar a fin de mes, le está costando acceder a los alimentos, le está costando mantener una familia? Yo creo que hay que mantener un difícil equilibrio entre lo que es la protesta legítima, el reclamo, lo que es el respeto a la institucionalidad y lo que es también el relacionamiento con la clase política. Por un lado, tenemos que decir que el respeto a la institucionalidad es un ida y vuelta de todos los sectores sociales, del gobierno, de la oposición y de los trabajadores, sustancialmente del gobierno. Y el gobierno no pareciera respetar mucho la institucionalidad cuando no le conviene. Por ejemplo, el abuso del uso de los decretos de necesidad y urgencia. Se intentó inclusive y se tuvo que dar marcha atrás en algunos, como fue el de que nombrar los jueces de la Corte por un DNU, y también más recientemente, modificar la ley de riesgos del trabajo, que tenía aprobación de una de las cámaras y se pretendió suplir la aprobación de la otra por un decreto de necesidad y urgencia. Yo cuestioné y cuestiono ambos aspectos, es decir, el metodológico y también la ley por su contenido, porque tiene en cuenta fundamentalmente los intereses de las ART y reducir lo que ellos denominan la litigiosidad o la industria del juicio, con denominación con la cual yo no comparto, y no se preocupan por la prevención, que es la que tendría en cuenta preservar la integridad física y la vida de los trabajadores, que tendría que ser el objetivo principal de la ley y la meta principal del gobierno. De la misma manera, cuando algunos jueces fallaron de una manera que no resultó del agrado del gobierno, voy a citar el caso concreto del convenio bancario, Sí. Les hicieron una denuncia para canalizar un juicio político, y son dos magistrados intachables y que fallaron de acuerdo a derecho, y además era una mera medida cautelar, ni siquiera se habían pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Es decir, nosotros durante nuestra gestión tuvimos fallos a favor y fallos en contra. Cuando no nos gusta un fallo, tenemos la vía recursiva. El Código de Procedimiento establece mecanismos de apelación ante instancias superiores donde se puede conseguir o no que se revierta la situación. Y si se la revierte, en buena hora, y si no se la revierte, no queda más remedio que acatar el fallo. Es el principio constitucional de división de poderes, claro, que se remonta a Montesquieu. Sí. Es decir, no hay mucho que hablar en este sentido. Francesa estamos hablando. Claro. Terrible, ¿no? Y no, y bueno, y acá no es lo que está sucediendo últimamente. Por ahí tanto que se dijo que se iba a respetar la división de poderes, desde la barricada, por ahí hablaba, porque después, una vez que están que uno ve cómo se están dando las cosas, bueno, durante la campaña presidencial grafica la situación, el famoso debate entre los dos candidatos para el balotaje, donde aparece, ahora visto en perspectiva, aparece claramente la falacia de las promesas del actual presidente. Sí, cuando habló de aerolíneas. Yo el otro día estaba buscando audios, porque bueno, ante este globo de ensayo que se tiró con respecto a Aerolíneas Argentinas, que podría ser privatizada, bueno, ahí es donde busqué los audios y encontré que de ninguna manera iba a ser privatizada Aerolíneas Argentinas. Y sin embargo, ahora están dudando. Bueno, de eso podemos graficar Están hasta dudando. el infinito, ¿no? Sí. Hay Pero montones de muchos casos. ejemplos, hay muchos ejemplos.
No, digamos, cuando hablamos de privatización y también hablamos, digamos, en este marco de inversiones, siempre hay un sector que sale favorecido y siempre hay un sector que sale que termina desfavorecido. Y digo, bueno, se llegó al gobierno actual a través de un descontento que había en la gente, tal vez por la última parte del kirchnerismo, sumamente respetable, ¿no? Lo que se ha votado, pero hay muchísima gente se encuentra arrepentida, entre comillas, porque no es lo que esperaba, porque, digamos, las expectativas que se generaron no acompañaron con resultados, y porque recién vamos por la mitad de la gestión de Cambiemos, y a los trabajadores les cuesta muchísimo ver de cerca al Estado. No solamente, digamos, en materia de trabajo, sino en materia de salud, por ejemplo. En infraestructura, la provincia de Buenos Aires está siendo inundada y faltan muchísimas cosas por hacer, y se ha perdido se ha perdido muchísimo trabajo en el interior. Digamos, hay una falta de visión de un Estado como herramienta. Yo creo que en el proyecto del gobierno no está un país industrializado. Está un país productor de materias primas, rurales y mineras, y de servicios. Esto incluso lo dijo explícitamente la vicepresidenta Gabriela Michetti. Sí. Es decir, esa es la visión que tienen ellos del país. Estamos festejando como un acontecimiento extraordinario que Estados Unidos nos permita exportarle los limones. Pero el monto en juego está entre los 25 y 30 millones de dólares anuales. Es decir, si bien es un paso positivo, pero yo creo que es una pequeña y minúscula contribución a las buenas relaciones, y vaya uno a saber qué es lo que van a pretender a cambio. Porque claro, las políticas norteamericanas de la actual administración no son precisamente de apertura. Ellos están protegiendo el empleo nacional y la industria nacional. Nosotros sí estamos importando, aumentó la venta de autos, pero 2/3 partes de los autos que se venden son importados. Claro. Y bueno, el presidente Macri fue a la inauguración de una planta De tubos sin costura del grupo Techin en Estados Unidos, cuando en nuestro país se está cerrando una planta claro, de similares características. Sí, se cerró acá en Argentina y se abrió allá en Estados Unidos. Y bueno, y ahí estuvo. Eso dice bastante. Sí, porque no creo que sean argentinos los que están trabajando allá. Bueno, 8:43, vamos a una breve pausa, pero no se vayan, porque en cuanto regresamos seguimos conversando con el ex ministro de Trabajo, Oscar Cuartango. Continuamos en Mañanas del Aire, son las 8:51 en todo el país, y la temperatura en la ciudad de La Plata en estos momentos es de 13 grados 2 décimas, con una humedad del 86%. Continuamos con el ex ministro de Trabajo, el doctor Oscar Cuartango, y justamente fuera de micrófono seguíamos conversando. De todo. Porque muy interesante la charla con... Sí, seguimos conversando, y bueno, y lo que estábamos preguntándonos es tema paro docente, por ejemplo. ¿Cómo ve la situación docente? Porque antes también había paros, no es que Baradeles se hacían paros durante el gobierno anterior. Este año la negociación colectiva de los docentes tiene una característica muy particular. No se ha convocado a la paritaria nacional docente. Y esto es una obligación legal, no es una cuestión voluntaria. El ministro de Educación Nacional alega que la paritaria pasada, que del año pasado, que sí la convocó, se acordó ajustar el salario mínimo docente al salario mínimo vital y móvil como a un 20%. Eso es parcialmente cierto, porque fue
una cláusula coyuntural en previsión de posibles disparadas inflacionarias que ocurrirían entre una y otra paritaria. Pero aunque eso hubiera sido cierto y hubiera tenido la intención de modificar la ley, en el sistema republicano de gobierno una ley solo se modifica por otra ley del Congreso, y para no convocar a la paritaria nacional docente tendrían que haber mandado un proyecto de ley al Congreso de la Nación y tendría que haber recibido la correspondiente aprobación. Un acuerdo de dirigentes sindicales con representantes estatales no puede derogar una ley del Congreso Nacional. Esto es así de simple y deja al funcionario a cargo del área educativa nacional al borde del incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es totalmente legítimo en ese sentido el reclamo que hacen los gremios docentes en el orden nacional. Y eso necesariamente tiene un correlato en la provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires es una provincia compleja, donde nosotros tenemos más alumnos que la ciudad de Buenos Aires habitantes. Ah, interesante dato. Nosotros tenemos aproximadamente 4 millones y pico, 5 millones de alumnos, y la ciudad de Buenos Aires debe andar en los 3 millones y medio de habitantes. Sí. Bueno, más alumnos que habitantes. Es el sistema educativo, creo que después de San Pablo y del Distrito Federal de México, más grande de América, de Sudamérica, o de Latinoamérica. Con las complejidades de ello derivadas. Se mejoró mucho, todos los años se negoció y se acordó salarios algún punto por encima de la inflación, lo cual daba una progresiva y paulatina recomposición del poder adquisitivo de los salarios. Acá se está hablando se está ofreciendo un salario que ya está en su porcentaje por debajo de la inflación estimada, con una cláusula de ajuste automático en caso de que la inflación la supere, y en el primer trimestre ya la superó. Todavía no sé si se cumplió o no esa cláusula para este periodo, ¿no? Es una situación muy compleja y muy conflictiva. Nosotros hemos tenido conflictos con los docentes, algunos conflictos duros, pero siempre llegamos a un acuerdo porque nosotros no renegamos nunca de la negociación colectiva. Incluso la jerarquizamos y la institucionalizamos creando la Subsecretaría de Negociación Colectiva del Sector Público. Y también sancionamos una ley institucionalizando la negociación colectiva para los municipales, que era una vieja deuda que tenía con ellos. Ahora, la actual gestión modificó la estructura del Ministerio de Trabajo, la Subsecretaría de Negociación Colectiva del Sector Público la redujo al rango de dirección provincial, en tanto que a la dirección de administración la elevó al rango de subsecretaría, es decir, le da más importancia al manejo administrativo y económico del ministerio que a la negociación colectiva del sector público. Eso me exime de mayores comentarios al respecto. Sí, y con respecto a porque bueno, de lo que se queja continuamente el gobierno provincial es de la pesada herencia. Dicen que recibieron una provincia quebrada. No es verdad. Es decir, la provincia de Buenos Aires tiene un déficit estructural que se remonta a los primeros tiempos del retorno a la democracia, cuando el gobernador Armendariz cedió unos puntos importantes, creo que eran 7 puntos del presupuesto, al Estado Nacional para que los redistribuyera en otras provincias. Y después, en la Constitución del 94, quedamos entrampados, diría yo, en una cláusula que es de imposible cumplimiento. Es decir, manda reformar la ley, dictar una nueva ley de coparticipación, pero que debe ser aprobada por una mayoría especial en el Congreso de la Nación, donde en el Senado es imposible que ocurra porque los senadores representan los intereses de las provincias, y al haber una reforma de la ley de coparticipación podrían tocarse los porcentajes y nadie está dispuesto a ceder nada. Y por otro lado, esa ley tendría luego que ser ratificada por cada una de las legislaturas provinciales. Es imposible de modificar por esa vía. Yo creo que la única vía para resolver esta situación
es un fondo especial que tendrá que asignar la Nación a la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo reclamamos. ¿Es posible eso? Sí, es una decisión política del Ejecutivo. La gobernadora Vidal intentó, incluso exploró en el Congreso de la Nación la posibilidad de reformar la ley de coparticipación y se encontró con esta realidad que estoy describiendo, de que eso no es viable. Claro. Y el gobierno nacional le ha dado plata y le ha dado facilidades para endeudarse. La provincia se ha endeudado considerablemente y nadie le presta plata a un quebrado. No, eso es cierto. Claro. Eso es cierto. Pasa hasta con el mínimo, con cualquier individuo. Y después se encontró una provincia viva, activa, en avances, que quedaban muchas cosas por hacer, sin ninguna duda. Por ejemplo, hablábamos de los parques industriales. Los parques industriales se triplicaron durante nuestra gestión. De 40 pasaron a 120. Con un montón de consecuencias en paralelo: creación de puestos de trabajo, una tendencia a modificar un problema demográfico que tenemos de excesiva concentración en los grandes centros urbanos, porque al hacer los parques industriales en las localidades del interior, incentivamos a los jóvenes del interior a quedarse en sus lugares de origen y algunos a volver. Sí. Hoy, hasta ahora, la tendencia era que el que venía a estudiar en La Plata se quedaba en La Plata. Sí. De la misma manera, la creación de universidades en el interior facilita el acceso al estudio a los sectores de menores recursos y también tiende a esa corrección demográfica. El paso siguiente, había sido anunciado por Daniel Scioli, era abrir una sucursal del Banco Provincia en cada parque industrial y un centro de formación profesional para capacitar a los trabajadores. Obviamente, eso quedó pendiente y había que hacerlo, pero los 120 parques industriales estaban inaugurados y en funcionamiento. Y en funcionamiento con pymes, que son las grandes dadoras de mano de obra en nuestra provincia. Sí. Así podemos hablar hasta el infinito. El Puerto La Plata es una realidad. ¿Qué pasó con eso? Tiene pendiente vías de acceso. Sí. Por ejemplo, habría que recomponer las vías férreas y rehabilitar el ferrocarril, que es el medio de transporte del futuro para la provincia y para la nación por las economías regionales. Y sin embargo, poco o nada se está haciendo al respecto. Ferrobaria está paralizado desde hace varios meses. Sí. Durante la gestión de Daniel Scioli se había rehabilitado el tren a Tandil. Es un reclamo que están haciendo todos los sectores. Nadie hace oídos sordos a eso. Sí. Y así podemos hablar hasta el infinito. Que quedaron obras viales pendientes o que tenemos deudas en materia de obras viales, sin ninguna duda, pero se hizo la traza de la tercer vía de la autopista, se terminó la ruta 6, que modificó la geografía, porque ya para ir a la zona norte de la provincia, Campana, no hace falta pasar por la ciudad de Buenos Aires. En fin, íbamos en el camino correcto. Nosotros creemos, por otro lado, que esto se ha paralizado, no en la provincia, en el país. No se tiene una visión productiva y de generación de puestos de trabajo, de consumo, de estimular el mercado interno, sino que por el contrario se va a una política de achique, se liberan las importaciones con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo en el país, se financian gastos superfluos y nos estamos involucrando en un endeudamiento que, como dijimos hoy, lo vamos a pagar y muy caro porque nadie nos presta gratis. Bueno, Oscar Cuartango, lamentablemente ya nos tenemos que despedir porque ya es la hora de finalización del programa, pero lo vamos a comprometer para que venga en otra oportunidad porque hay mucha tela para cortar, hay mucho por conversar que nos queda en el tintero. Sí, sin duda. No, ha sido un gusto estar con ustedes y estoy a disposición. El gusto es nuestro. Era el ex ministro de Trabajo, Oscar Cuartango.